estuviste en la escuela en una época difícil, ¿no? Y yo llegué a Lima en el 80 y viví una época bastante, una época de definición de las corrientes pictóricas, ¿no? Y literarias incluso. Cuando llego a Lima conozco a Víctor Humareda, ¿no? Ingreso a la escuela, paralelamente acudo al taller de él, pero había muchos pintores que venían de los 60 y los 70 de cantar un poco lo que hay detrás de cada corriente pictórica. Entonces, en los 80, por ejemplo, Víctor Humareda, Pancho Izquierdo, David Herkovich, Manzaneda, una serie de pintores que ayudaron a tener un concepto más claro de las corrientes artísticas, ¿no? Entonces, al inicio de los 80 incluso hubo una corriente neo-indigenista, pero no tuvo mayor relevancia porque es muy importante el discurso que hay en una corriente pictórica. Entonces ahí no iba por ahí la propuesta de ellos, más bien era una propuesta de imágenes, de innovar en cuanto a eso, pero no en el fondo de lo que significa una corriente pictórica, ¿no? Entonces, la escuela, felizmente, pasó a ser las verdaderas bellas artes, cuando se formó la católica y corriente alterna. Yeah. Entonces, eso nos permitió como una especie de reagrupación de las corrientes, ¿no? Tú te adhieres un poco a los clásicos, ¿no? O sea, un poco uno puede ver el dramatismo de Goya en tu mimo, en el momento del agradecimiento, del final del espectáculo, y se siente un poco al costado de los cuadros de Goya, ¿no? Con ese tamaño, ese sentimiento que le deja a uno, ¿no? De los clásicos, ¿cuál es el que a ti más te mueve? Bueno, nosotros en la escuela crecimos de la mano con todos los pintores españoles y franceses. Por ejemplo, teníamos mucha admiración por los españoles Velázquez y Goya, ¿no? Que son mucho dibujo, ¿no? Mucho dibujo, personas muy disciplinadas que traen detrás todo un concepto, ¿no? Que es el artista que produce no por un momento de inspiración, sino porque está muy motivado por hechos externos, ¿no? Y esa es un poco la vertiente que uno sigue explorando, ¿no? Nosotros nos movemos por cómo nos va dictando la realidad objetiva. De ahí trabajamos introduciéndole el simbolismo, la metáfora, ¿no? Entonces, la poesía, pero nunca es una cuestión que aparece en el taller, es producto de las vivencias. Máscara es una manera de cubrirte el rostro, y tú de alguna u otra manera le cubres el rostro a la gente en esta sociedad del espectáculo que puede ser el mimo. Los mimos no hablan, pero queremos saber qué nos quieres decir con estos mimos. Bueno, en un determinado momento los artistas encontramos una cantera, ¿no? Le llamamos continentes, que nos van a ayudar a manifestar todo ese tipo de anhelos, de frustraciones, de sueños. Y para mí el mimo fue eso, un gran reto para poder representar y decir lo que yo no podía hacer de niño, ¿no? Yo era un niño muy introvertido. Yo creo que era quien siempre estaba más dedicado a observar, a meditar, y ayudado por una biblioteca que tenía mi padre, pude recurrir de esa manera a involucrarme un poco más con los temas mundiales incluso, ¿no? Creciste en Chimbote, ¿no es cierto? Y yo crecí en Chimbote, nací en un Chimbote convulso, ¿no? A 200 metros del mar, con toda la bulla, el ruido de las olas y todo. Y entonces, cuando yo descubro al mimo, a los 18 años, veo actuar en la Casa Yuyashkani al mismo Rodríguez. Yo dije, bueno, uno encuentra un aliado. Y fue un reto para mí el mimo. ¿Cómo te alejas del monólogo, ¿no? Cuando no hay algo explícito en lo que quieres decir? Entonces, para mí el mimo
tiene que ver mucho con un esfuerzo de decir cosas desde lo corporal, ¿no? Desde esas emociones, ¿no? Ese silencio, ¿no? Entonces, yo creo que pocas veces uno puede tener esa oportunidad, ¿no? Expresar la condición humana, todo ese dolor, toda esa rabia y sobre todo esa gran fortaleza que tenemos nosotros como seres humanos, ¿no? Somos la más alta floración del universo y por lo tanto hay que hacer honor a eso. Eso nos han hecho creer. Alfredo, eres hoy un pintor internacional, ¿no? Este cuadro lo demuestra, el triunfo que tienes en México también. ¿Cómo ves la escena local? ¿Cómo ves el Perú en la escena internacional? Bueno, yo creo que, bueno, no me lo he propuesto ser internacional, pero ya tengo 14 años exponiendo fuera del país. Y eso me ha permitido no solamente conocer un poco más de las culturas, del arte de otros países, sino que también darle una mirada un poquito más precisa lo que sucede en mi país. Yo entiendo que a veces el tener un espíritu nacionalista y querer siempre impulsar nuestro arte nos puede mantener en nuestro terruño, ¿no? Pero eso también en el fondo es un impedimento para poder nosotros romper con ese espíritu regionalista que tenemos los artistas, ¿no? ¿Ves algún pintor local, actual, peruano que te guste? Sobre todo he visto en el grabado actualmente, ¿no? Están desarrollando no solamente lo que es las técnicas, sino también en la temática, ¿no? Un compromiso real con su comunidad, con los hechos actuales, ¿no? Muchos de ellos han dejado de lado el arte por la docencia, ¿no? Y qué hermoso que estén en la docencia y que se dediquen un poco a pintar, ¿no? El papel de las galerías en este momento, lo difícil que puede ser vender un cuadro en un país como el nuestro, ¿qué opinión te merece? Bueno, las galerías siempre han cumplido una función y en algunos momentos en el Perú han pasado por muy malos momentos. Yo creo que actualmente los promotores son los que mayormente están haciendo esa labor que hacían antes las galerías, pero es necesario que existan galerías. Es una forma de promover a los artistas, es una manera de también encontrar las cotizaciones reales que debe tener el artista, la creación de un artista peruano o también extranjero, ¿no? Y ahí cae una pregunta que hablábamos hace un momento. ¿Cómo pelear con las falsificaciones? En todos los tiempos se ha dado esta situación delincuencial prácticamente, ¿no? Porque desde siglos atrás los artistas de renombre han sido falsificados. Y en el Perú artistas como Humareda, como Macedonio, como Cérvulo, creo que está en la lista de los más falsificados en el Perú. Humareda está pintando más muerto que vivo, dicen, ¿no? Sigue pintando, ¿no? Sigue pintando, pero es muy difícil. Yo hasta ahora he visto falsificaciones, pero es muy difícil que hayan logrado realmente esa fuerza, ese drama, ese espíritu atormentado que tenía Humareda, ¿no? Que no es a partir de tener un buen carbón, un buen material, ¿no? Sino es el espíritu el que habla. Inevitable hablar del trabajo en pandemia, ¿no? Tenemos este cuadro fabuloso, ¿no? De gran formato. ¿Cómo te agarra a ti la pandemia? Cuéntanos un poco. Bueno, no fue fácil. Si bien los pintores figurativos, sobre todo los pintores realistas, tenemos un compromiso con la imagen, era cuestión de ver cómo uno lo digiere, cómo lo plantea, cómo lo muestra al mundo. Esta es una historia que yo sentí la necesidad de contarlo, y en un primer momento yo veía puro drama, ¿no? La gente moría, había mucha incertidumbre, y eso me ató de manos. Empecé a mirar la gripe española, por ejemplo, para ayudarme a ver cómo visualizar todos esos hechos dramáticos. Pero después pasaron 2 o 3 meses y me di cuenta que
nuestra humanidad, cuando hay drama, también tiene grandes capacidades de reacción, ¿no? Y eso lo vi en una manera muy cercana en el pueblo peruano. Es por eso que en el cuadro pandemia, no solamente reflejo el drama, sino también reflejo toda esa capacidad que tiene nuestra población, toda esa reacción de carácter humanista que ha tenido para afrontar esta tragedia, ¿no? Entonces, lo he representado en 3 niveles. En el nivel derecho inferior está representado, por ejemplo, incluso la actitud del pueblo para contrarrestar la incertidumbre en cuanto a cómo salir de este mal que azotaba al mundo, ¿no? Entonces, actitudes humanistas, la solidaridad, no hay mimos la ahí, niñez, ¿no? Pero hay muerte. ¿No? Está la muerte también, está también las fábricas paradas, y en el lado izquierdo están lo que yo llamo los que ocasionaron el drama desde el punto de vista concreto, ¿no? en el mundo, ¿no? Está representado por un buitre, momentos probablemente de codicia por los que ha pasado la humanidad, la muerte misma, los crematorios, y en la parte superior está la pandemia misma, la muerte que viene de arriba, muy elegante probablemente, pero que ha hecho mucho daño. Algunos personajes a la derecha también, que representan la complicidad en este suceso. Y bueno, todo esto está vinculado a lo que se denomina, cuando ocurre una tragedia, no solamente describir, sino también hay que dramatizarla y hay que mostrarla de una manera explícita, ¿no? Hoy estás viviendo en México, que es una nación hermana. Somos parecidos a México, ¿no? Yo creo que somos un México chiquito. ¿Participas en algún proyecto cultural en México, en el Perú? ¿Te gustaría participar en alguno? Con México he tenido la oportunidad de participar en hacer algunos lienzos murales para la Fundación Sebastián, ¿no? He hecho lienzos murales, he hecho varias exposiciones en Ciudad de México y también en otros estados. Ahora hay la idea de hacer un mural de regulares dimensiones por los 200 años de las relaciones de Perú y México, ¿no? Y México siempre está dando la oportunidad, yo creo, a los artistas extranjeros, ¿no? A los peruanos, ecuatorianos, a los chilenos, a todos les da oportunidad. Muy pronto va a empezar, por ejemplo, promovido por la Universidad de Hidalgo, una muestra itinerante que va a recorrer varias ciudades, entre ellos Oaxaca y Zacatecas, ¿no? Así es que en ese proyecto estoy ahora, y bueno, normalmente, y en varias oportunidades he participado en las ferias que hay en México, en galerías, en subastas, ¿no? Diego es un extraordinario pintor, ¿no? Ha pasado por 4 momentos, 5 momentos en su producción artística. Ha pintado, por ejemplo, los migrantes, ha pintado los afrodescendientes, ha pintado también a la gente del campo, y ha sido él muy consecuente porque cada motivo lo ha llevado a involucrarse físicamente con ellos, ¿no? Diego lo lleva en la sangre, ¿no? Porque no solamente tenemos como padre a Alfredo, sino tiene a Ivette. Eso te iba a decir. Es una gran artista. ¿No? Entonces, sí. Yo creo que somos una familia que seguimos consecuente contra nuestro compromiso como pintores, ¿no? Ivette también se dedica al arte al 100%, ¿no? Diego también. Lo veo mucho más cuajado, mucho más sorprendente, porque tiene grandes capacidades, no solamente artísticas, sino es un gran ser humano, y yo creo que ese ser humano es el que finalmente es el que levanta el pincel o agarra un cincel para tallar, ¿no? Y por eso que yo tengo mucha fe en él.
Alfredo, siempre es un gusto. Muchas gracias, Gracias. por tu tiempo, por tu calidad humana y por abrirnos la puerta de tu hogar, porque esto no es tu casa, es tu hogar. Gracias, gracias. Es un placer siempre conversar contigo. Un gran amigo nos presentó, Brian, así es que estoy feliz de que hayas venido a Casa Taller. Y esta va a ser una oportunidad para que muchos colegas te conozcan, sepan de tu arte y sepan no solamente del color y la alegría que puedes tener en nuestras casas, sino de la calidad humana que hay detrás de ese pincel. Gracias.